En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, pues la verdad es que continuamos. Yo admiro vuestra perseverancia, en el sentido que me comentáis o me decís que, bueno, que os ayuda estas meditaciones o enseñanzas a vivir mejor la Santa Misa. Bien, pues ya eso es una alegría, porque fijaos, ¿os acordáis que ayer terminábamos la meditación diciendo que estamos en el mundo para el fin más sublime, que es ser un sacrificio vivo, ser una Eucaristía viva con Cristo Eucaristía? Termina la consagración en la misa. ¿Y qué sucede? A continuación, entonces, viene un texto que nosotros lo llamamos el memorial. Dentro de la plegaria eucarística, terminada la consagración, se dice: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Fijaos, la palabra memorial, que en griego es anamnesis, significa no solamente ese recuerdo, es decir, bueno, nos hemos juntado para ver lo que pasó, para considerarlo, sino que es hacer, lo dijimos ya en otras meditaciones, hacer presente, hacer actual algo que pasó en él hace mucho tiempo, pero que continúa pasando, que comenzó a pasar, y como los actos de Cristo, por su naturaleza divina, son eternos también, pues continúan por encima del tiempo en la eternidad y entran en nuestra hora. Y por tanto, repito, no es un recuerdo de realidades de hace muchos siglos, sino que se hace presente aquí, ahora, de forma sacramental, y se hace presente el mismo misterio que se celebra, el memorial de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos. ¿Por qué? Porque mirad, el sacrificio de Cristo es verdad que sucedió en la cruz, que resucitó en el Santo Sepulcro, es decir, pero ese sacrificio entra en el santuario celeste y perdura por toda la eternidad, puesto que la eternidad es una característica de todo lo que sucede en el cielo. Y por tanto, nosotros lo que hacemos es, por un privilegio de Dios, entrar en esa dimensión eterna y unirnos al único sacerdote que se ofrece de una vez para siempre, y ese ofrecimiento de su vida, ese acto de amor, no es un acto puntual que sucedió en unos minutos o en unas horas en la cruz. Ese amor sigue vivo, ese amor no ha terminado, y ese que es el mismo amor divino y humano, aunque lo realizó una persona divina, pero en su naturaleza humana, continúa. Y por tanto, fijaos, no es que se repita tantas veces cuantas misas, Jesús vuelve a querernos otra vez cada vez que celebramos una misa, no, sino que ese único amor de Cristo se vuelve a hacer presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Fijaos que en este sentido, por tanto, la Eucaristía es como ese corazón, el corazón siempre vivo en la Iglesia, como que sus latidos, cada misa celebrada es como un latido del corazón de Cristo en el que se bombea la sangre, en el que llega toda la sangre de Cristo a todos los miembros de la Iglesia, y esa sangre que aporta el oxígeno, que aporta la vida, que aporta todo, pues va llegando como hasta el último miembro del cuerpo, ¿no? Y por tanto creo, claro, que es muy bonito celebrar la Santa Misa, y fijaos que estos días de confinamiento, en los que hay sacerdotes que celebran la misa sin pueblo, no digo con mucha gente, pues él, a lo mejor, él físicamente hablando, él y el Señor nada más, y sin embargo está presente toda la Iglesia, porque el amor de Cristo efectivamente llega a todos los hombres. Y por eso nosotros en esa memoria somos invitados a ser conscientes y que, que deseemos que esa sangre de Cristo, que ese amor de Cristo, que ese poder de Cristo suceda también ahora, porque participamos en la misa, que sucede ahora dentro de mí. Cada hombre puede vivir un encuentro personal con la obra de la salvación que Cristo ha realizado. Y creo que esto es, pues, un sí. Cada vez que vamos a misa, aunque sea por YouTube, aunque sea, hombre, estamos deseando que sea presencialmente, pero ese memorial es como me invitan a entrar yo en ese sacrificio, a recibir la fuerza de ese sacrificio y a que suceda en mí.
el corazón de la Iglesia es la misa. Y la misa sucede en el corazón de Cristo y Cristo quiere que también suceda en tu corazón. A lo mejor te parecerá un juego de palabras, a mí me parece que es muy real. La misa es el corazón de la Iglesia, la misa sucede en el corazón de Cristo y Cristo quiere que también la misa se celebre en tu corazón. Y a mí me parece que esto es algo con lo que tenemos que contar siempre. Y por eso siempre, después de la consagración, sea la plegaria eucarística que sea, así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrece, pues claro, siempre después de la consagración, al pueblo se le recuerda, y el sacerdote tiene que recordar lo que ha pasado ahí. Como diciendo, a ver, que es que no es que hayamos dicho un discurso bonito, es que hemos entrado ya, hemos podido entrar, hemos podido acceder al santuario celeste donde el amor que sucedió en la cruz sigue sucediendo y se nos invita a participar con él y a que pase dentro de nosotros. Dicho lo cual, fijaos, después de lo que es ese memorial que el sacerdote recuerda después de la consagración, lo que ha pasado ahí, viene lo que se llama la ofrenda. La ofrenda que, bueno, pues nos recuerda que en las distintas plegarias eucarísticas, bueno, pues la Iglesia ofrece al Padre, y nosotros con la Iglesia y con Cristo ofrecemos al Padre, bueno, pues lo que Jesús hizo en la cruz. En la plegaria eucarística primera, por ejemplo, decimos: te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Te ofrecemos el pan de vida eterna. Te ofrecemos el cáliz de la eterna salvación. En la plegaria eucarística segunda te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. O en la tercera, el sacrificio vivo y santo. En la cuarta, pues te ofrecemos su cuerpo y su sangre. Por tanto, es importante señalar algunas ideas claves en esto que se llama la ofrenda dentro de la plegaria eucarística. Fijaos, en primer lugar, la ofrenda se hace juntamente por el sacerdote y por el pueblo, no solo el sacerdote. Te ofrecemos, dice la plegaria eucarística, y por eso ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. No es que yo estoy ahí en la misa, Señor, para rezarte, para estar en comunión contigo, sino yo te regalo a ti, Señor. Te quiero regalar lo que es tuyo, pero que me lo has dado. Te quiero a ti, Dios Padre, ofrecerte, porque se ha puesto en mis manos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad ofrecida por amor de tu Hijo Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo nosotros no podemos estar en la misa como un mueble? Que no podemos estar en la misa como un banco, como un florero, es decir, como estando ahí, a ver qué dicen hoy, sino que se nos pide que entremos, ¿no? Y por eso dice que le ofrecemos a Dios algo que no es nuestro. Es decir, Señor, yo te podría ofrecer mi dinero, te puedo ofrecer mi salud, pero en este caso en la misa no te vengo a ofrecer ni mi dinero, ni mi salud, ni mis intenciones. Te vengo a ofrecer algo que tú me has regalado. De hecho, en la plegaria eucarística decimos: te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Por tanto, creo que es importante ser conscientes que si esto lo podemos hacer es porque Dios nos invita. Os regalo a mi hijo, ofrecerme a mi hijo, que es lo que más me puede agradar. Es la única ofrenda perfecta. En el Antiguo Testamento se ofrecían bueyes, carneros, trigo, tórtolas, los bienes de la tierra o los bienes materiales del hombre. Se ofrecían limosnas económicas, ofrecían su vida, pero es que aquí no. Aquí ya no es que el ser humano ofrece sus cosas a la divinidad, sino que el ser humano puede ofrecer a la divinidad la misma divinidad. Claro, entonces te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Y fijaos, la Iglesia ofrece a Cristo, pero también de algún modo es invitada como a ofrecerse con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cabeza está unido a su cuerpo y Cristo nos invita también a que formemos parte de su sacrificio. Por la comunión de los santos, fijaos, nosotros, pues estamos conexionados con aquel que es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo y por tanto queremos unir lo que sucede en nuestra vida, que ha sido asumido por Cristo, unirlo al ofrecimiento suyo. Decía el Papa Pablo VI, dice, la Iglesia, al desempeñar la función de sacerdote y víctima juntamente con Cristo, ofrece toda entera el sacrificio de la misa y toda entera la Iglesia se ofrece con él. Por decirlo claramente, es decir, ¿qué es lo que da valor a mi vida? ¿Qué es lo que mi vida tenga un
un valor infinito, más que el cosmos, más que el oro, más que si tuvieran que tasar mi vida, ¿cuánto vale mi vida? ¿Por cuánto, qué precio tiene una vida humana? Y tenemos que decir, incalculable. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me uno al sacrificio de Cristo, en la que yo, mi pobreza, mi debilidad, mi mota de polvo se une a ese oro precioso que es el corazón de Cristo, como está asociado a él, mi vida adquiere un valor infinito. Claro, yo creo que ahí tenemos como que ser muy consecuentes y muy coherentes. Señor, yo he ido a la misa a ofrecerte mi vida. He ido a la misa a ofrecerme con tu hijo. He ido a ofrecer a tu hijo, sí, eso se llama la ofrenda, pero también somos invitados. Y de hecho, qué bonito cuando en la plegaria eucarística tercera se dice que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos. Que Él nos transforme en ofrenda permanente y así en la misa no solamente te ofreces en ese momento, en la misa pones tu historia, tu vida, tus fracasos, tus soledades, tus triunfos, tus éxitos, tus sueños, tus aciertos, tus errores, tus pecados. Todo es ofrecido, todo es purificado y toda tu vida es aceptada por el Padre porque como Cristo te invita a asociarte con Él, pues todo lo acoge. Y por tanto creo que la misa es el momento más bello, el momento más bonito y el momento más importante de nuestra vida. Claro que sí. Y como el amor verdadero busca darse al amado, y nosotros no podemos responder al amor de Dios que se ha entregado a la muerte por nosotros con nada que sea valioso, solo el sincero ofrecimiento de nuestra vida, pero unido ese ofrecimiento al de Cristo, pues tiene un valor inmenso. A veces cuando voy a visitar a enfermos y tengo la suficiente confianza para decirle, cuando me preguntan qué sentido tiene mi dolor, qué sentido tiene mi sufrimiento, claro, pues decir, mira, si tu sufrimiento lo unes a la cruz de Cristo, si tú ofreces a Dios este sufrimiento, pero ofrecido, unido a Cristo, no por el valor que tiene en sí mismo, sino por el valor que tiene unido al sufrimiento de Cristo, bueno, tú te conviertes en la persona más poderosa, en la persona más influyente, en la persona más escuchada por Dios. Y esto se hace real en la misa. Por tanto, creo que ahí, después de la consagración, muy bien, primero, se nos recuerda qué ha sucedido y que es la memoria, el memorial, así pues, Padre, celebrar el memorial, pero después queremos hacer esa ofrenda y ese ofrecernos con Él. Ofrecerle a Él, pero ofrecernos con Él. A continuación, fijaos que se vuelve una segunda epíclesis, una segunda invocación al Espíritu Santo, en la que intentamos como que la Iglesia se construya. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que los cristianos, pues unidos a la cabeza que es Cristo, dice que te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, que formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Eso que yo decía antes, que el Espíritu Santo es constructor de la unidad y lo que se le pide en ese momento es que del mismo modo que el pan y el vino se componen de gotas, de partículas, que cohesionadas por el fuego o cohesionadas en el caso del vino, ¿no?, por la fermentación, han tomado una identidad nueva, que a mí en la misa se me dé una nueva identidad. La identidad que nace, bueno, pues de haberme unido con Cristo, de haberme ofrecido con Él, y bueno, te pedimos que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga esa unidad dentro de la Iglesia, Y claro, pues claro, no es solamente un acto ecuménico, que estemos unidos los católicos, los ortodoxos, no, que estemos unidos en la Iglesia. Pero que estemos unidos a Cristo, porque si estamos unidos a Cristo, no estamos unidos a mi iglesia particular, no, yo estoy unido a mi grupo, yo estoy unido mucho a mi parroquia, estoy unido a este movimiento, estoy unido a este modo de rezar, a esta sensibilidad, y dices, bueno, bien, sí. Pero si no estás unido a Cristo, a veces hay gente que tiene como mucha identidad eclesial, como diciendo, no, la iglesia es muy importante, la iglesia es lo primero, la iglesia, y al final, por tanto, decir iglesia, iglesia, y mi grupo, al final se pueden olvidar pues que la Iglesia es un instrumento para un fin, que la Iglesia en definitiva es aquella realidad que Dios ha querido en la tierra, es la presencia de Dios en la tierra que hace posible,
esa presencia que hace posible esa comunión plena, esa unidad plena con Cristo. Y por tanto ahí también somos invitados a ser conscientes que la misa es como una cascada de gracias, que la misa es como un elemento en el que tú entras en la misa y se transforma tu alma. Si fuéramos capaces de vivir la misa paso a paso, momento a momento, instante a instante, y ser conscientes de lo que estamos pidiendo, de lo que el sacerdote está diciendo en nuestro nombre, de lo que Cristo, único sacerdote, por labios de su sacerdote ordenado, pero en comunión con todo el pueblo de Dios, está pidiendo al Padre, pues claro, comprenderíamos que la misa es el acto más grande, más sublime, más importante que sucede en la tierra. Estos días que, por desgracia, pues se nos ha pedido que celebremos en pueblo, se nos ha pedido que os abstengáis de venir. Bueno, sí, la misa se puede vivir desde casa, claro, lo hacéis, ¿no? La misa se puede vivir en el corazón, que es donde hay que vivirla, pero qué pena, ¿verdad? Como que las autoridades no entiendan, y que sobre todo, a mí me parece que está violentando un poquito, no lo sé, no quiero hacer aquí una soflama política, es muy opinable lo que digo, pero me parece que se nos está violentando un poco en lo que es ese derecho fundamental de la libertad de conciencia y ese derecho fundamental del libre ejercicio de la propia religión. Y efectivamente, pues oye, cumpliendo unas normas, sabiendo que no se transmite porque tenemos los cuidados oportunos, pues a una persona la dejan comer, a una persona deberían dejar vivir la Santa Misa bien. Pero bueno, de momento estamos aquí con el YouTube de turno, con la retransmisión, y bueno, pues así es como el Señor nos pide ahora, con este ayuno eucarístico tan terrible, tan duro y tan largo, que vivamos pues así nuestra realidad de la comunión con Dios. Ya finalizando la plegaria eucarística, quedan solamente dos elementos. Yo comprendo que he desglosado mucho la misa en estos días, pero bueno, al que ama, todo le importa. Al que ama, quiere saber los detalles más pequeños del amado. Y como Cristo en la Eucaristía se manifiesta como el amor de los amores, como Cristo en la Eucaristía pues nos lo quiere dar todo, pues claro, pues yo comprendo que a lo mejor a algunos os parece un rollo. Yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, porque repaso cosas que había estudiado, que intento vivir en la misa, pero claro, de tanto que las vivo todos los días, a lo mejor se me puede meter ese ya acostumbramiento. Dicen que la rutina es el sepulcro del amor, que la rutina es el sepulcro del amor, y cuando vamos a misa rutinariamente, cuando fijaos que yo tengo que rezarlo en voz alta y pretendo celebrar cada día en la presencia del Padre, celebro consciente de que estoy unido al único sacerdote, le presto la voz a Cristo, consagra Él utilizando mi voz, pero hasta a los sacerdotes que queremos ser un poco piadosos se nos mete el acostumbramiento, se nos mete la rutina y desperdiciamos el tesoro de la misa. Lo desperdiciamos y claro, pues tenemos que tener un grandísimo dolor de amor. En la misa, antes de finalizar la plegaria eucarística, vienen, después de lo que es el memorial, de lo que es la ofrenda y la invocación segunda al Espíritu Santo para que nos haga uno con Cristo, vienen las intercesiones. La comunión de los santos es un dogma de fe por el cual sabemos que estamos unidos unos a otros y que, bueno, pues que esa comunión hace que unos podamos influir e intervenir por el amor en la vida de otros. Y por eso la misa, que es la oración más perfecta, la misa, que es la oración más sublime, pues como es lógico, en esa oración tenemos que pedir, interceder unos por otros, los vivos por los difuntos y los difuntos por los vivos y por el mundo entero. Y por tanto, veis cómo en las plegarias eucarísticas, en todas, se incluye una serie de oraciones por las que nos unimos a la Iglesia del Cielo y pedimos a la Iglesia del Cielo que interceda por la Iglesia que está en la tierra. Esas oraciones se llaman intercesiones. Son intercesiones porque pedimos a la Virgen María, a San José, a los santos, bueno, pues que ellos intercedan ante el único mediador, que es Jesucristo, que intercedan por nosotros. Y por eso imploramos la ayuda del cielo, la ayuda de los santos también, ellos que están muy presentes en la misa, ellos que están como muy activos, por decirlo así, ¿no?, en la Santa Misa, que nos cuiden, que nos ayuden, que nos protejan. Y fijaos que pedimos en primer lugar por el Papa, siempre pedimos por el Papa. Por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto, por el Papa Juan Pablo, por el Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Pío XII. En cada momento de la historia hay un pastor universal que tiene derecho a ser apoyado por sus fieles.
Nosotros rezamos en comunión con el Papa que sea. No es que este Papa me gusta más o me gusta menos. No se trata de te guste más o te guste menos. Se trata de que el Papa cuenta para ejercer su ministerio pues con la oración de toda la Iglesia universal. Pedimos siempre por el obispo de la diócesis en la que estamos, donde se celebra la Santa Misa. Yo muchas veces cuando viajo, y no sé, pues a lo mejor voy a celebrar la misa pues en Galicia, o a veces cuando tengo que ir a Tierra Santa, o a algún lugar de Europa o de América Latina, pues me gusta preguntar cuál es el nombre del obispo, dónde estoy, ¿por qué? Porque en ese caso, aunque yo pida con el corazón por mi obispo de mi diócesis, tengo que nombrar obligatoriamente, bueno, y si no me lo sé en ese momento, pues digo por el obispo de esta diócesis, claro, normal, porque el obispo es el que hace la comunión con la Iglesia universal en un terreno concreto. Pido por el Papa, por los obispos, pedimos también, por supuesto, por todos los obispos, los presbíteros, es decir, los sacerdotes, los diáconos, y pedimos por todo el pueblo santo. No solamente pedimos por los curas, claro, faltaría más. Y ese es el momento también de pedir por los difuntos. Fijaos, desde el principio de la Iglesia, siempre, y en las cartas de San Pablo aparece como la oración por los difuntos era algo fundamental. La muerte era un cambio de domicilio, pero no era un final. La muerte no suponía que terminaba el amor, sino que la muerte era una invitación a amar de una manera nueva, de una manera distinta. Y por eso, claro, decimos a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Recíbelos en tu reino. Esta frase está tomada de la súplica que hizo el buen ladrón a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Recíbeme en tu reino. Claro, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, el sacrificio eucarístico es ofrecido por los fieles difuntos, que han muerto en Cristo, que todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. ¿Claro? Y fijaos que ya antiguamente, San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV decía, oramos por todos los difuntos, para que, creyendo que orar por ellos es un gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica. Claro. Yo, desde luego, el día que me muera, ojalá encuentre personas que ofrezcan misas por mí para ser purificado. Yo comprendo que hay personas que pueden tener la fe más desarrollada, menos, pero comprendo que esa intuición de que lo único que puedo hacer por ti, una vez que te has marchado de entre nosotros y has empezado a vivir en aquella dimensión, es en la Eucaristía, que es como la puerta del cielo. Aquí está la tierra, ahí está la eternidad. ¿Y dónde nos encontramos? En la Eucaristía. Ahí. Y por lo tanto, qué menos que el día del aniversario, o el día del cumpleaños, o el día de lo que sea, y quiero ofrecer la misa a... Hombre, lo ideal, ¿se lo dices al sacerdote? Pues mucho mejor, porque claro, la oración del sacerdote, enseñando que es un ministro ordenado, vincula a toda la Iglesia. La vincula de un modo específico y sacramental. Dice, no, ¿es lo mismo pedir por dentro yo que lo pida el sacerdote? Bueno, pues el amor puede ser mucho mayor el tuyo que el mío, como es lógico, y lo será. Pero realmente pues no tiene el mismo valor, y por eso la Iglesia siempre insistió en que el sacerdote debe, en justicia, debe aplicar la misa por un difunto cuando se le pide con cierta razonabilidad. Incluso, ¿os acordáis que se puso esto del estipendio? El estipendio es una cantidad simbólica, siempre simbólica, para obligar al sacerdote a decir la misa por esa intención que tú has puesto. De tal manera que si el sacerdote no ofreciera la misa, cometería una gravísima injusticia. O sea, que no es para dar una propina al cura porque me ha dicho la misa, sino que es para vivir un deber de justicia, que lo puedo convertir en limosna, y evidentemente eso es, queda en limosna para la Iglesia o para las necesidades pues, de Cáritas, de lo que haga falta. Pero el sacerdote, nosotros los sacerdotes nos ofrecimos, nos ordenamos sacerdotes también en gran parte para orar por los difuntos. Yo recuerdo cuando, al poco de ordenarme, una de mis abuelas que me decía, qué alegría que sea sacerdote, porque ya sé que después de mi vida van a rezar por mí. Y eso me da una tranquilidad, va a haber alguien que ore por mí ante el Señor. Lo que os decía el otro día de Santa Mónica, ¿no? Cuando le dice a sus hijos, hijo mío, me da igual dónde me enterréis, lo único que os pido es que os acordéis de mí en el altar de Dios. Y yo creo que cada persona, cada vez que va a misa, pues un día pide por su padre difunto, por su madre, por un hijo, por un amigo. Es bonito poner un difunto cada día, porque la misa es un espacio para decirle a Dios que le amamos,
pero también para decirles a los que se han marchado que les amamos, como también en la misa, por supuesto, la debemos ofrecer, la podemos y la debemos ofrecer por los que están aquí en la tierra y que nos importan, y bueno, pues unimos a esa persona a Cristo. Es decir, la misa se podría vivir tanto y tan profundamente. Bueno, y ya para empezar a terminar, ¿cómo termina la plegaria eucarística? Termina con lo que se llama la gran doxología final. Por Cristo, con Él y en Él. Doxología significa glorificación. La palabra doxa en griego significa gloria, doxología es la glorificación del Padre. Fijaos que empezábamos la plegaria eucarística, ¿os acordáis? Con el prefacio, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, es justo y necesario darte gracias siempre o glorificarte siempre, porque la razón de ser de la Iglesia es dar gloria a Dios. Para eso es la Iglesia, para eso existe la Iglesia, para dar gloria a Dios. Y por eso decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, decimos, a ti todo el honor, a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y si la Iglesia no da gloria a Dios, se glorifica a sí mismo. Si la Iglesia no da gloria a Dios y se dedica a intereses políticos, estratégicos, artísticos, culturales, musicales, pues mira, chico, pues te estás dando gloria a ti mismo y no sirves para nada. Ahora, quería compartir un dato también que es importante, porque a veces es confuso esto. La doxología final la pronuncia solamente el sacerdote principal. Solo el sacerdote, pero no los fieles. ¿Por qué? Porque los fieles cristianos hacen suya la plegaria eucarística y completa la gran doxología diciendo amén, que es el amén más solemne de la misa. Dices, ¡oh, qué rollo! Entonces el cura lo dice todo y nosotros nada más que amén, a decir amén a todo. Dices, atención, no te equivoques. El sacerdote es la persona que pues, ha recibido un sacramento específico para eso, ha recibido una formación específica dedicando mucho tiempo de su vida, dedicando además, renunciando pues por el celibato, por el reino de los cielos, a una serie de cosas, y lo ha hecho para poder rezar por ti, para estar unidos sacramentalmente al único sacerdocio de Cristo. Es como si dicen, ¡jo, rollo! Cristo todo el rato hablando y yo solo tengo que decir amén. Dice, por favor, no te equivoques, no quieras, cada uno tenemos nuestro lugar, y no da menos gloria a Dios un sacerdote que un seglar celebrando la Santa Misa. Y no es menos importante el amén pronunciado por los fieles que esa doxología, cuando ese amén sale del corazón, es sincero y tiene un valor, claro, pues infinito. Y eso de que, no, ¿y por qué el cura dice unas cosas y los...? Pues porque así lo ordena la Iglesia, porque así lo vive la Iglesia y porque las personas que en su momento, inspiradas por el Espíritu Santo, hicieron la liturgia cristiana, sabían distinguir perfectamente a qué textos eran sacerdotales, en sentido sacramental de la palabra, y qué textos eran del común de todos los fieles, en el sentido de universales, para que pudiéramos participar. Creo que esto, cuando en la Iglesia se meten los afanes de protagonismo, pues yo quiero salir más, pues el cura es el que lo protagoniza todo, pues te equivocas, aquí no hay protagonismos, aquí hay que dejar que Cristo suceda, que Cristo haga la obra de la salvación y que Cristo nos invite a participar en su salvación siempre. Y por tanto, esta doxología final que dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor, a ti toda la gloria, y siempre, que nunca termine tu honor y tu gloria, que es lo que quiere decir por los siglos de los siglos, el pueblo entusiasmado dice, así lo deseamos, así lo suplicamos, esta es la gran verdad, esto es lo que sostiene nuestra vida. Amén significa firmeza, amén significa fidelidad, amén significa sí, amén significa eso lo hago mío, amén significa es parte de mi identidad. Es que amén significa muchas cosas. Y por tanto, claro, si empezamos con categorías, pues yo podríamos decir los curas, el obispo que dice más cosas que nosotros, pues que las diga. Si aquí repito, el valor de la misa es infinito, inmenso, no por el cura, no por los fieles, no por la cantidad de gente que haya, no por la música, sino porque Cristo está ofreciéndose. Lo que da valor a la misa es Cristo, no es el cura, no son los fieles, no son las canciones, no es quién entra, quién sale, si hay un baile o si hay una música yeye. Es decir, lo que da valor a una misa es tu capacidad de interactuar con Cristo, tu capacidad de ofrecerte con Cristo, tu capacidad de ser misa, convertirte en Eucaristía, ofrecerte con Cristo en la Eucaristía. Y todo eso queda resumido en una palabra, amén. Amén, 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 que es como hágase esta voluntad tuya, que así sea, que se cumpla siempre.
Y así creo que si entendiéramos nuestra vivencia de la plegaria eucarística como esa invitación a unirnos a Cristo, creo que habremos aprendido una lección que nos servirá para la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.